del Espíritu Santo que nos capacita. Oh, Rey de Gloria. Que a medida que pase el tiempo, Señor, en estos momentos, Pruébanos tu con presencia, Señor, se haga más notoria. Tu poder, Guárdanos Señor, en tu gracia. imparte en nuestras vidas tu poder, Ilumínanos, Dios mío. para que las personas que lo vean en el día de mañana Dame entendimiento y sabiduría para expresar. puedan caer rendidas delante de ti, En el Señor, nombre de la arrodilladas delante de ti, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque en ti nos movemos, en ti somos y en ti vivimos. Descansamos en tu gracia. Te presentamos todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Buenas a todos, bienvenidos al canal de la Iglesia del Monte. Como ya saben, soy el hermano Jesucito, soy el administrador de la cuenta de la iglesia y hoy tenemos un día muy especial. Hoy, como ven, no estamos en el culto, no estamos en la iglesia, pero estamos en una casa muy bendecida y estamos con un invitado muy especial. Amén. Amén. Vamos a dejar que se presente. Bueno, buenas tardes a todos y bendiciones y un abrazo con todo mi amor y con todo mi cariño para ustedes en el nombre de Jesús. Bueno, pues es un día para mí muy glorioso, y que lo veo muy necesario de que esté aquí el hermano Jesús y también mi hijo Benjamín, que me van a hacer pues preguntas de mi vida en el Evangelio y el testimonio de mi persona, Amén. de qué manera Dios me ama. Amén. Amén. Así que espero que lo que hablemos sea de bendición para todos ustedes en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo a la entrevista. Decir que para mí es un privilegio, es una honra, es una dicha. A lo largo de mi vida, pues me ha tocado hacer este tipo de administración a otras personas. Y en este día, pues me honra el Señor con poder hacer esta entrevista pues, a mi padre. La verdad que me llena de orgullo. Llevábamos ya un tiempo esperando este día y el Señor lo ha provisto. Bueno, hermano Zurdo, la primera pregunta es acerca de cómo te convertiste al Señor, de cómo era tu vida antes, cómo era antes tu vida antes de dar el paso. Y luego nos dices cómo te convertiste, qué ocurrió ese día cuando el Señor tocó tu corazón. Amén. Pues bueno, nosotros éramos una familia pues sencilla, gitanos, de los pies a la cabeza, nos gustaba la formalidad. Y yo era un joven, pues, que era un joven tranquilo, me gustaba la paz y hacía el bien a las personas. Y bueno, yo cuento de donde vivía en Arzana debajo, que es un pueblo al lado de Logroño, sobre unos 30 kilómetros, y mi familia, mis padres, mis hermanos, nos dedicábamos a las bestias. Las bestias igual, los gitanos viejos ya lo saben, lo que son las bestias. Pero igual los jóvenes no lo saben. Las bestias son el ganado, que son los caballos, las yeguas, los machos, las mulas, los burros y las burras. Y nos dedicábamos al trato, a la venta. Cogíamos las bestias flacas, las engordábamos 2 o 3 meses y luego las vendíamos para carne. Y también trabajábamos al campo, a la vendimia, al pipenío, en fin. Éramos personas que nos gustaba trabajar y tener, al poder ser, 4 duros en el bolsillo para el día de mañana, cuando nos haría falta algo, pues tener dinero. Esa era nuestra vida. Mi padre de mi vida, que está en el cielo, era un hombre, como he dicho, que se dedicaba al trato. Ya ha estado toda la vida en el trato y sabía lo que eran las bestias, sabía comprar, sabía vender. Mi madre se dedicaba a la venta, a las sábanas, a las colchas, a las mantelerías, iba por las casas y era una mujer pues muy vendedora. A veces llevaba el paquete de género y lo traía solamente con el trapo, es decir, que vendía todo el género. Era una buena vendedora. También nos echamos a la antigüedad, a comprar antigüedades, a comprar colchones, y estuvimos pues mucho tiempo. Los 4 hermanos, gracias a Dios, somos 4 hermanos y 2 hermanas, pero siempre los 4 hermanos
estábamos juntos, trabajando juntos. Es decir, que si ganábamos 100.000 pesetas de las antiguas, pues 25 para cada uno. Qué bien. Y así hemos estado muchos años, hasta que vino un siervo de Dios, que era mi cuñado, que está en el cielo, que era el hermano Gelos, y este venía muchas veces a mi casa, y mi padre pues lo tenía pues como un hijo. A veces contaba más con él que con nosotros. Era un hombre formal, un gitano bueno, y también era un gran predicador, era un evangelista que iba por las casas, se ganaba las familias, se ganaba los gitanos, y a poco les convertía para la gloria y honra del Señor. Amén. Y nos habló del Evangelio, que había un Dios vivo que nos amaba, que murió por nosotros. Y yo una vez marchaba a Aranda de Duero, porque mi cuñado era de Aranda de Duero. El hermano Gelos es el hermano del Pelón, del profeta, para que lo sepan, que son de Aranda. Y marchaba yo una vez al culto a Aranda y me gustaba, iba una vez a una oración con él. Y en fin, y empezó a analizar el Evangelio y nos empezó a predicar a mis padres, mis hermanos, a mi persona. También venía gente de Nájera y escuchaban la palabra. Es verdad que a lo primero pues costaba mucho porque lo veían pues cosas muy difíciles, porque pensaban que eran curas. En fin, era un poquito raro para nosotros. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios a poco nos convenció. Y yo me acuerdo que mi cuñado, el hermano Gelos, siervo de Dios, que era un gran siervo de Dios, estuvo predicando y sobre un mes o así, el Señor me tocó de una manera muy especial. De tal manera que el corazón me iba más deprisa de lo normal. Y me vino una voz que me decía, entrégate. Pero había otra voz que me decía, ay, qué lache, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán los gitanos? Pero el Señor me llamó de una manera especial. De tal manera que el Señor me hizo levantar de la silla. Levanté las manos llorando. Amén. Y diciendo, yo acepto al Señor. Amén. Me acuerdo que mi padre en mi vida me decía, ¿qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa? Nada, que quiero entregarme a Dios. Y aquel día yo me entregué a Dios para la gloria del Señor. Y de esta manera yo conocí a Dios. Al poco tiempo, o al otro día creo, un primo mío que está en el cielo, que también se levantó como predicador, se entregó a Dios. Y mi hermana la Rocío, la pequeña, también se entregó. Y así empezó el Evangelio en La Rioja, por la casa de mis padres y por la casa nuestra. Si hablamos de todo esto, ¿cuánto hace que ocurrió de cuando te entregaste? ¿Cuántos años más o menos? Pues esto hará alrededor de unos 49 años. 49 años. 49 años cuando me entregué. Porque la iglesia de Logroño se estableció en el 77, ¿verdad? Pero Nos pasamos por las cosas en el 77. claro, y se abrió local en el 77. El primer año de la iglesia fue cuando usted se bautizó. Claro. Pero por lo menos estamos hablando de igual 6 o 7 meses atrás de cuando ocurrió el día que te entregaste, ¿verdad? Más o menos. Si antes de bajar a Logroño, yo ya estaba convertido unos 6 o 7 meses. Y me acuerdo que fuimos a la casa de un timo mío que tenía 7 hijos y 5 hijas. Eran 12. Eran pues rebeldes para el Evangelio. Pero mi tío de mi vida, sabiendo que hacía falta el Evangelio a sus hijos, abrió la puerta y le dijo, sobrino, tienes las puertas abiertas cuando quieras predicar. Y así empezó el Evangelio en La Rioja, en la casa de mi tío. Sí que me acuerdo que hubo una convención en Miranda de Ebro. Y allá yo me acuerdo que el responsable era el hermano Pelele de Valladolid, que está en el cielo. Y empezaron a predicar en una convención y dijeron el predicador que aquel que no sería cristiano
que se levantaría para que se entregarían a Dios, pero ellos ignorantemente se levantaron pensando, claro, pues que no eran cristianos. Pero bueno, sí que es verdad que se levantaron y al salir, pues la familia y la gente que había, pues empezaron a abrazar a mi tío, gracias porque eres un cristiano. Qué bien. Y claro, lo agarraron por la palabra. Y claro, la palabra de un gitano, de un hombre mayor, pues tiene mucho peso. Amén. Y les dijo a sus hijos, hijos, amordó la palabra, si os echéis para atrás os corto el cuello. Y así empezó el evangelio en la casa de mi tío. Hubo problemas, hubo cosas, pero bueno, al final, gracias a Dios, Amén. que la casa de mi tío y de mis primos fueron ganadas para el evangelio. Qué bien. Y así empezó la obra de Dios en Logroño. Qué bien. Pues después de hablar todo eso, vemos como el Señor hubo un cambio en tu vida, ¿no? También decir que mi padre en su día era pelotari y que lo dejó por el Señor, porque entonces pues no se veía bien a los hermanos, porque claro, hay algunos que conocen la historia de cómo dejaste la pelota por el Señor, porque juntamente recuerdo a mi tío el pelotari, el Carlos Gavarri, Sí. también mi padre, que creo era Jiménez II, puede ser, ¿no? Él era pelotari y ambos tenían futuro. Y en esta hora pues también quiero decir qué ocurrió ahí, qué es lo que sucedió para que el Señor tocaría tu corazón. Bueno, sí que yo cuando era joven, de 12 años, marché al frontón y empecé a jugar a la pelota. Y tenía mucha pasión por la pelota. Y casi todos los días iba a jugar a la pelota, iba creciendo. Y a la edad de 17 años, yo ya jugaba por los pueblos, en las fiestas, vestido de blanco. Y me acuerdo que en un frontón, con 17 años, hice un rebote con 17 años. Y en fin, mi deseo era la pelota, no era cristiano entonces. Iba por las fiestas a jugar a la pelota, me pagaban hasta 3.000 y 4.000 pesetas. Esto hace muchos años. Era mucho dinero eso entonces. Entonces era dinero. Y sí que mis hermanos también jugaban a la pelota. Mi hermano el joven también jugaba de blanco. Mi familia eran pues casi todos de los más viejos, ya eran pelotaris, eran jugadores. Mi difunto abuelo también era un gran jugador de pelota. Mi tío también era un jugador muy bueno de pelota. Es decir, que venimos de generación, de familia de pelotaris. Y bueno, pues esto pues se engendró en mi vida y mi pasión era la pelota. Ya era un aficionado pues muy bueno, de tal manera que iba a pasar a profesional. Pero cuando yo me entregué a Dios antes de los 24 años, ya parece ser que me se quitaba la ilusión de jugar a la pelota. Ya parece ser que no me gustaba. De tal manera, cuando yo me levanté para Dios, ya dejé la pelota y lo dejé para servir a Dios. Amén. Me olvidé de la pelota. Estuve 13 años sin jugar a la pelota. Y mi ilusión era salvar las almas, pastorear, y por este motivo yo dejé la pelota. Podía tener un buen futuro. Podía llegar a profesional y ganar mucho dinero y ganarme la vida con la pelota. Pero lo dejé todo por amor a Dios y para servir a las almas y para pastorear en el nombre de Jesús. Amén. Y como ha dicho mi hijo, también mi cuñado el Gavarri era un gran pelotari, un gran jugador, con dos manos preciosas y un juego maravilloso, y también dejó la pelota. Yo me acuerdo que le estuve predicando el Evangelio, se entregó a Dios por medio de mi persona y también dejó la pelota. Y podía ser un gran profesional, un gran jugador, pero también Dios lo llamó al servicio y fue pastor y empezó a predicar y también dejó la pelota. Es algo maravilloso dejar cosas que te gustan por servir a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Esto era
lo que tenía de la parte de Dios de la pelota. Bueno, podríamos concluir diciendo que, como dijo el apóstol Pablo, que para mí el mundo es basura con fin de conocer a Cristo. El apóstol Pablo tenía todo para poder estar en posición, en economía, en nombre, pero entendió entre Cristo y lo que él hacía en su trabajo y eligió a Cristo. Hemos alcanzado más luz, pero ahora hemos entendido que el llamado fue radical y cambió su vida. Ahora, la siguiente pregunta es de cómo sentiste o qué ocurrió en tu vida para iniciar el ministerio en predicar. ¿Qué llamado hubo? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el tema fue que ya empezó aquí la obra en Logroño y al año así nos pasamos por las aguas, mi tío, mis primos, y fueron los primeros bautizos. Fue un día maravilloso, un día glorioso, de tal manera que cuando nos pasamos por las aguas, antes de pasarnos por las aguas ya tuvimos un ensayo. Y de esa manera el Señor me llamó, no solamente a mí, sino a 3 primos más, que 2 están en el cielo, que era mi primo Enrique, mi primo Armiño, y mi primo Agustín y mi persona. Y el Señor nos llamó de una manera muy especial, con un llamamiento muy fuerte. Amén. Teníamos una carga por las almas tremenda. Nuestra ilusión era salvar almas. Y nos levantábamos con este fin, de hacer la voluntad de Dios. Y gracias al Señor, Amén, que el Señor nos llamó con mucha fuerza en el nombre maravilloso de Jesús. Este fue el llamamiento nuestro hacia el ministerio en el nombre maravilloso de Jesús. amén. En esos bautizos, tío, ¿recuerda, solo eran 4 los que se pasaron? ¿O se pasaron más gente? ¿O se pasó mucha gente? Bueno, yo creo que nos pasamos alrededor de 10 o 12 personas, porque si nos pasamos 6 hombres y las mujeres ya éramos 12, y fueron los bautizos maravillosos. Estuvo el hermano Emiliano, estuvo el hermano Titi, que estaba de pastor en Miranda. Qué bien. El hermano José de Aranda también vino, y me acuerdo, pues como ahora, que nos pasimos por las aguas en el Ebro. Y fue un día maravilloso y glorioso, y una experiencia, ¿verdad? Maravillosa, ¿verdad? Porque fue algo que no conocíamos, que era algo nuevo. Pero nos llamó el Señor de una manera, como he dicho, de una manera muy especial. Qué bien. Y este fue el bautismo de las aguas en el nombre de Jesús. Qué bonito. Ahora, como hemos estado hablando, tío, de cómo le llamó el Señor al ministerio, a predicar su palabra, ¿recuerda algún momento especial, algún momento en su pastoreo, cuando fue a pastorear, en alguna oración, cuando ya empezó a predicar la palabra de Dios? ¿Algún momento especial? ¿Te acuerdas? Sobre todo, padre, en los primeros pasos del ministerio tocante en Logroño, lo que ocurría en Logroño, cuando era candidato y todo, Claro. todo este Eso tiempo. Bueno, pues estuvimos ensayando, luego ya nos levantamos como candidatos, y bueno, ya como candidatos tuvimos experiencias, predicábamos por las casas, hacíamos oraciones por las casas, y las casas se llenaban de gente, de tal manera que no cogían. Y era algo, verdad, de que la obra iba creciendo, gloria al Señor, y que muchas familias se entregaban a Dios. Y nuestro deseo pues era ir por las casas para anunciar la palabra del Señor. Y qué maravilla cuando anunciábamos la palabra de Dios y muchas almas se arrepentían a los pies del Nazareno. Y esto era maravilloso, ¿verdad? De que las almas vendrían a los pies del Señor. Esta era nuestra misión, de anunciar la palabra. Como dice la palabra del Señor, a toda la criatura, bendito sea el nombre del Señor. Y venía mucha gente, se convertían, se pasaban por las aguas, se levantaron luego nuevos ministerios,
En fin, empezó a crecer la obra de una manera maravillosa. Sí que hubo problemas, sí que hubo tropiezos, sí que hubo pues, cosas fuertes, pero gracias a Dios el Señor nos llamó de una manera muy especial y por la gracia de Dios Él nos guardó y nos cuidó y la obra iba creciendo en el nombre de Jesús. Amén. Me acuerdo que dijiste, padre, una vez, cuando en este tiempo, creo que hiciste un viaje en Portugal, ¿verdad? Que el chico Enrique te dijo, hoy tú vas a librar un demonio y voy a predicar. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió ahí? Porque ahí erais candidatos, ¿no? Éramos candidatos. Entonces hablamos del mismo tiempo. Sí. Bueno, me acuerdo que en Portugal había una convención, cual estaba el hermano Emiliano, de responsable, creo, de presidente, y por el camino marchamos cuatro candidatos, mis 3 primos y yo, y mi primo mío me dijo, yo voy a predicar y tú vas a echar demonios. Digo, sí, por suerte, por suerte. Y efectivamente, lleguemos allá, saludemos a los hermanos, el hermano Emiliano nos recibió pues con mucho gozo y nos preguntó de dónde éramos y dijimos que éramos de Logroño, de La Rioja, y que veníamos a la convención para estar allá 2 días y que fue una experiencia muy buena, muy maravillosa. De tal manera que en la convención, como dijo mi primo por el camino, pues fue cierto. De tal manera que el Emiliano dijo, tú vas a predicar. Y efectivamente él predicó la bendita palabra del Señor. Y fue una tarde gloriosa, una convención maravillosa, de tal manera que el poder y la unción de Dios se movió por medio de la palabra y por medio del poder de Dios. Amén. Y fue una convención gloriosa. Por la noche sí es verdad que hubo una reunión, y en la reunión mejor dicho, una mujer se manifestó, y me acuerdo que lo que dijo mi primo por el camino se cumplió, que el hermano Emiliano me dijo, tú reprende el demonio. Amén. Puse las manos, reprendí al demonio y el demonio salió de aquella mujer. Amén. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Es decir, que palpimos la gloria de Dios. Y fue un viaje de mucha gloria, de mucha bendición. Y nos marchamos para nuestras casas muy contentos, muy alegres y sin tener pereza del viaje. Qué bien. Había por lo menos 1000 kilómetros de ir y otros 1000 de venir. Pero para nosotros era una experiencia nueva y venimos con mucho gozo y con mucha alegría a nuestra casa en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo una vez que me habéis hablado los mayores que había una conexión especial con el pastor, con el Chico Gelos, entre pastor y iglesia. Y yo recuerdo que incluso los ministerios estabais ahí de madrugada y de ahí al trabajo, ¿verdad? ¿Cómo alguna experiencia? O también me acuerdo que les he oído decir que el día de las uvas cada uno comía en casa. ¿Y cómo era eso? Que esas 2 experiencias serían buenas que se podrían contar. Bueno, la primera, que éramos un grupo de predicadores. El pastor hacía reunión a los predicadores y sí que era de mucha bendición cuando estábamos reunidos con el pastor, porque el pastor era el padre de la obra. Amén. Es decir, era como pues era como un ángel, iba a decir como Dios, pero como Dios no hay nadie. Pero teníamos como una persona de Dios, un hombre bendecido, y lo que nos mandaba nos sometíamos a la palabra de Dios y a lo que Él nos decía. Éramos obedientes y cuando Él nos decía una palabra no hablábamos nada, sino obedecíamos. Amén. Y me acuerdo que estuvimos en una reunión una noche y estuvimos orando, aclamando, pues hasta las 6 o las 7 de la mañana. Y sin dormir nos marchamos a trabajar. Y fue noches pues de mucha gloria, de mucha bendición.
donde la gloria y el poder de Dios se manifestaba, salíamos hablando lenguas de una manera especial, es decir, que tenemos un trato muy especial Amén. de la parte de Dios. Y como he dicho, el siervo de Dios era el padre del ministerio, nos entreguemos con él, era un hombre de Dios 100%, hizo una obra tremenda aquí en Logroño. Fue algo muy necesario que este hombre vendría a La Rioja. Dios lo envió aquí para traer la palabra de Dios. Amén. Y cada día ya pues tenemos experiencias muy buenas y muy maravillosas. Y la segunda palabra Era la de fin de año que os reuníais. me acuerdo que en las Navidades pues cada cual cenaba en su casa con su familia, que era lo normal, daban las uvas, las 12, y lo hacían con la familia. Pero a partir de las 12 y pico nos juntábamos en el culto, todas las familias. Es más, no éramos muchas familias, solamente éramos todos una familia. Había una armonía, éramos una piña. Y algo maravilloso, que estábamos allá en el culto y nos veíamos por familia. Y cada familia pues contaba su experiencia o cantaban una alabanza. Y estábamos igual 3 y 4 horas allá en el culto, todas las familias. Y era una noche gloriosa y maravillosa. Amén. Y esto lo hicimos por varios años. Las hermanas traían café, turrón, las uvas, y era algo pues glorioso, maravilloso. Sí que eran experiencias pues muy buenas. De tal manera que cuando marchamos para casa, pues nos pegamos un abrazo con amor y con cariño y marchábamos para nuestras casas muy contentos y muy bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Más o menos, claro, es difícil calcular todo lo que estamos hablando, porque de este pastoreo que estamos hablando, de estos 12 años, de este gran hombre de Dios, el cual tantos hombres fueron llamados al ministerio, ¿cuántas personas en un promedio se entregaron en esos 12 años? ¿Se puede calcular? Pues yo creo que entre todas, en esos 12 años, pues igual 250 personas. Porque igual estábamos de ministerios, unos 25 o 30 ministerios. Y de cristianos y cristianas, pues ya digo, éramos unas 250 personas. Yo me acuerdo que los cultos por la mañana, porque entonces no había mercado, pues igual nos juntábamos 120 personas, y si era el culto a las 12 de la mañana, para las 9 o las 10 de la mañana ya estábamos todos en el culto, o la mayoría, orando. Igual estábamos 2 o 3 horas antes del culto, de rodillas, en ayuno, y era una mañana gloriosa, de tal manera que la unción y el poder de Dios nos invadía, y éramos bendecidos, de tal manera que hacíamos los cultos, tomábamos la Santa Cena, y era, verdad, algo maravilloso, cultos de gloria, de bendición, donde la gente derramaba en el alma delante de la presencia del Señor. Amén. Y marchábamos a comer por muy contentos, muy gloriosos, porque tenemos una mañana pues de mucha bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues todo lo que acabamos de hablar es algo extraordinario, porque hemos conocido pues la vida como él era antes sin Cristo, cómo se entregó, cómo fue llamado al ministerio, los primeros años de evangelio en Logroño, qué ocurrió, qué sucedió, cómo fue su candidatura, el viaje que hemos dicho. Vemos que es un recorrido pues extraordinario, pero claro, todo tiene su tiempo y el crecimiento va a más. Y ahora vamos a hablar pues de cuando eras pastor. Jesús, pregúntale alguna pregunta que veas tú. Espera, que me he quedado ahí pillado. No, si no lo hago yo. No se preocupe. Tío, ¿cuántas iglesias ha pastoreado desde que empezó hasta el día de hoy? Bueno, entre iglesias y campos, unas 17 iglesias. Amén. Pero sí que en cada iglesia pues he tenido mis experiencias, porque todas las iglesias o todos los campos la gente no es igual. En cada iglesia necesitan un trato,
pero sí que en cada iglesia pues me he gozado mucho amén, y ha sido de mucha bendición. amén. Y cuéntenos, tío, alguna experiencia que ha tenido como labor como pastor. ¿Algún consejo que haya dado algún hermano o alguna experiencia que haya tenido como pastor? Bueno, la primera iglesia fue Ochalcagua, que es en Bilbao, una iglesia de Bilbao que le llaman Ochalcagua. Esa fue la primera iglesia y marché con mucha ilusión, con muchas ganas. Mi compañera y yo teníamos 5 hijos, el más grande tenía 10 años y la más pequeña tenía 2 años. Es decir, que eran muy pequeños. Pero sí es verdad que marchábamos con mucha ilusión para ganar las almas, para la gloria del Señor. Y bueno, sí que tuvimos muchas experiencias allá en Bilbao, en Ochalcagua. No solamente estaba pastoreando la iglesia de Ochalcagua, sino que sí que había un caserío cerca de la iglesia, que había unas cuantas familias. Yo me acerqué, les hablé del Evangelio. Ellos me recibieron la palabra porque hace mucho tiempo fueron cristianos, pero se apartaron y estaban apartados. Y había un grupo de familias en ese caserío. Y marché, les hacía reuniones, les predicaba, les hablaba, de tal manera que se reconciliaron con el Señor. Y yo creo que aproximadamente serían unas 30 personas de esa familia. Qué bien. Y esa experiencia pues me quedó grabada en el corazón. Y no solamente esa experiencia, sino con la iglesia, con muchas almas, iba por las casas, tenía trato con las casas, gente que no tenían a Dios, venían a Dios, se convertían a Dios. Y fueron experiencias maravillosas. Y en esta iglesia de Ochalcagua también había, la parte de abajo, un barrio también de gitanos que vivían en chabolas, y también les predicábamos la palabra del Señor y se convertían a Dios, porque lo bueno es predicar sea donde sea en la iglesia, sea en las chabolas, sea en el río, sea en cualquier sitio. Tenemos que anunciar la bendita palabra de Dios. Amén. Y esa iglesia pues fue de mucha bendición y de mucha gloria. Yo me acuerdo que dejábamos los niños pequeñicos en casa, mi compañera se marchaba a las casas de las inconversas y fregaba con ellas para ganárselas, estaba con ellas. Yo me marchaba por otro lado para ganar también a las almas y tener trato con ellas. Y fue pues algo maravilloso. De tal manera que también sí es verdad que me operaron de la vesícula aquí en Logroño y estuve un mes pues bastante mal. Pero luego volví otra vez y estuve pastoreando la iglesia y estuve un tiempo más. Y fue pues de mucha bendición en el nombre de Jesús, sabiendo que eso no solamente era cuidar la iglesia, sino que se añadieron muchas almas para la gloria del Señor. Amén. Así que esta fue mi experiencia y el trato que estuve con esa iglesia llamada Ochalcagua. Amén. Aquí tengo, tío Zurdo, en el guión que estoy leyendo, tenemos preparado un guión para hacerle las preguntas y estoy leyendo que una vez cuando fueron a presentarle como pastor a una iglesia, había un clima bastante malo y como que casi tuvo un accidente. Me gustaría saber esa historia, tío. Bueno, eso fue en la iglesia de Rentería, en San Sebastián, era un barrio. Sí que me dijo el responsable, que era el hermano Eugenio que está en el cielo, de que iría a la iglesia de Rentería. Y le dije, digo, no lo siento, pero voy en obediencia. Y así fui en obediencia. Y cuando yo marché hacia Rentería, hacia San Sebastián, sí que cae una nevada bastante fuerte. Iba con mi compañera, mis 5 hijos.
Y pasando Victoria, pues había una nevada muy fuerte, muy fuerte. De tal manera que había unos coches parados, toqué un poquito el freno y sí que la DKV me empezó a dar vueltas y vueltas. Y qué bueno es tener la unción y el poder de Dios. Amén. Yo dije, demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. La furgoneta se quedó parada. Ay, Dios. Gloria al Señor. Y ahora yo digo, ¿ya lo que hago? ¿Sigo para adelante o me marcho para atrás? Y queridos mis hermanos, seguí para adelante en primera, en segunda. Marché por el puerto nevado muy despacio. Llegué a las tantas de la noche a Rentería. Ay, Dios. Pero bueno, por la gracia de Dios, el Señor nos libró de todo y fuimos a la iglesia de Rentería, Qué bien. lo cual fue algo maravilloso, ¿verdad? Estar en esa iglesia. Amén. Como ya sabemos, el tío Zudo pues ha estado pastoreando muchas iglesias, con mucha gente, donde había cantidad de almas, pero me han contado una historia, tío, como que fue a Puente la Reina a predicar solo a una familia. ¿Cómo fue eso, tío? Bueno, antes de hablar esta pregunta que me has dicho, sí que en Rentería tuve una experiencia y un trato muy bueno. Vinieron unos hermanos húngaros y vinieron a la iglesia y uno de ellos era candidato y tuvimos un roce, una hermanía pues maravilloso. De tal manera que ellos también vivían en la Sarte, al lado de San Sebastián, mejor dicho, no vivían, estaban en un escampado, pero sí que tenían caravanas, pues como casas, o sea que vivían bien y también hacíamos oraciones. Sí me acuerdo de una experiencia muy gloriosa, de que empecé a predicar la palabra de Dios y vino un gitano de San Sebastián a escuchar la palabra, que era inconverso, y yo estaba predicando la palabra del Señor y había un hermano de la iglesia que estaba al lado de él y según yo estaba predicándole, aquel gitano le decía al hermano, dice, pero ¿de dónde me conoces el gitano? Si es que me está diciendo todo lo que me está pasando. Y si es verdad que este hombre temblando vino donde estaba yo y me dijo, cógeme que me caigo. Vino temblando diciendo, yo me entrego al Señor. Amén. Lloré para él y se entregó en el nombre maravilloso de Jesús. Y muchas experiencias que yo estuve allá con los hermanos de allá, pasé a hermanos y hermanas por las aguas, en fin, estuve 10 meses y fue algo, verdad, como he dicho, pues de mucha bendición en el nombre de Jesús. Y bueno, el tiempo de Puente la Reina, pues era de Dios, porque había 3 almas, era una madre, el hijo y la nuera. Dios mío. Y marchábamos, pues yo lo hacía desde Logroño, había 75 kilómetros, venía de trabajar y a las 3 o las 4 de la tarde, con toda la fuerza de calor, yo marchaba a Puente la Reina y a veces el matrimonio pues no estaba y no podía hacer reunión y me tenía que volver para atrás. Y claro, yo pensaba y decía, pero bueno, ¿qué hago aquí yo? Si encima voy y no están. También lo hice porque me dijeron los de Pamplona, porque no dejaban predicar el Evangelio en Pamplona, que iban a venir a ellos. Digo, bueno, pues si venís, pues os predico y vamos a dejar con el tiempo a ver si Pamplona pues dejan el Evangelio. Amén. Y de esta manera pues estuve predicando en esa casa, hablando desde el Evangelio, y no sé lo que estuve, 4 o 5 meses estuve. Dios mío. Y ese fue el trato que tuvo Dios conmigo en ese pueblo. Amén. Hay que pegar aquí un pequeño matiz en que, claro, en los tiempos de ahora
tenemos la tecnología, tenemos los teléfonos móviles para pegar cualquier llamada y podemos estar en contacto Claro, con toda la gente. claro. Pero claro, en aquel tiempo, el tiempo del tío zurdo, no había nada. Entonces el tío se movía por el Espíritu Santo que iba directamente hacia donde esos hermanos para predicar la palabra de Dios. Y eso es de mucho valorar, Ya lo creo que sí. de mucho esfuerzo para el tío, y que el Señor se lo va a recompensar y se lo está recompensando porque es un Amén. anciano de la obra, el cual queremos nosotros mucho. Amén. Hay otra experiencia, tío, que estoy leyendo por aquí, en Tudela. Puede ser en Tudela, que estuvo con uno de solo Jesús. Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué Cuando pasó? estuve de pastor en Tudela, la primera vez, porque estuve 2 veces, ¿La primera vez cuántos años estuviste? estuve 2 años en la iglesia, y en los 2 años, el primer año pasé unos cuantos por las aguas, y el segundo año también pasamos unos cuantos por las aguas, y no me acuerdo si fueron, pues entre los 2 pasos de las aguas, igual fueron 25 personas. Y bueno, fue 2 años gloriosos, de mucha bendición, sentí mucho el respaldo de Dios, hacíamos oraciones por las casas, venían también de Riaforada, que era un pueblo que había 12 kilómetros, yo por las noches iba allá y les predicaba, hacíamos oraciones, en fin, muchas almas venían al Evangelio, se convertían, levanté a 3 hombres, a 3 candidatos, porque lo veía necesario, porque era un grupo de unas 45 o 50 personas. Y bueno, fue un trato muy especial. Sí que vino un hombre que solamente creía en Jesús, que no creía en la Trinidad. A lo primero no, porque estuvo en Logroño, me dijeron que lo hizo muy bien, que todo bien. Pero claro, ya empezó que no creía en la Trinidad, que solamente creía en Jesús. Y marchaba por las casas. Parece que quería convencer a la gente. Sí que marchaba yo por las casas en busca, porque claro, yo estaba ya alerta. Me acuerdo que estaba ese hombre hablando la palabra, preguntándoles, y sí que entré y digo, reprendo al demonio en el nombre de Jesús. Pero digo, hombre, ¿qué hacéis? ¿Por qué le escucháis? Y ese hombre ya no le dejé más predicar ni le dejé entrar. Le dije que se marcharía, porque nosotros creemos en la Trinidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y así que el trato que estuve, pues sí que lo pasé unos días bastante mal, por el motivo de las almas, que algunos eran jóvenes, y parece como si eran un poquito arrastrados por este hombre. Pero gracias a Dios, que todo vino todo a su cauce, y ya vinieron todos a la iglesia, ese hombre se marchó, y la palabra pues seguía predicándola con fuerte y con poder, y las almas se quebrantaban en la presencia del Señor. Y este fue el trato que estuve con este hombre y en la iglesia de Tudela. Amén. Y hablando, tío, de pues cuando usted predicaba en las iglesias, si en algún momento vio ese mover de Dios para que esas almas nuevas vinieran a los pies de Cristo, ¿cómo era eso? Bueno, era un mover de Dios, y Dios me ponía en mi corazón de ir por las casas, como he dicho, para traer las almas a los pies del Evangelio. Sé que a veces pues no es tan fácil ir a las casas y predicar, porque algunos te reciben bien, pero otros te reciben como gitano, pero como predicador no. Pero sí que yo ayunaba, lloraba para que vendrían las almas. Muchos que se dedicaban, o mejor dicho, que eran hombres de huelga, con todos los respetos a los lutos, pues dejaban la huelga y se venían al Evangelio. Amén. Lo mismo que nos ha pasado a los demás. Dejemos el mundo como basura Sí. por ganar la excelencia de Cristo. Y de esta manera el Señor los traía, se convertía, y la iglesia de Tudela pues crecía de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuéntanos, Padre, alguna experiencia, porque estamos hablando acerca de todo lo que ha ocurrido en su vida como pastor. Bueno, un pequeño resumen de tanto que es, porque incluso hasta hace poquito
has estado pastoreando en una iglesia aquí Así en es. Logroño. Y bueno, podríamos hablar mucho y tendido, pero vamos a hablar ahora acerca de las liberaciones de demonios. Sé que al principio hubo mucho y si nos podrías contar algo, pues edificaría a nuestra vida, porque la juventud, Así es. pues creemos que todavía Dios tiene el poder para liberar demonios, y los testimonios que nos digáis los mayores pues nos motivan a seguir predicando la palabra, y cuando una persona tenga esos problemas pues ir liberándole en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues sí que hemos tenido muchas experiencias de demonios, sobre todo aquí en Logroño. Al principio había muchas manifestaciones, sobre todo dos manifestaciones de dos mujeres que estaban poseídas. Una vivía en Nájera, mira si tenía posesión, que su padre cerraba la puerta y luego el demonio la sacaba y la sacaba a la chopera, porque por otro día iban a la chopera y veían una zapatilla que estaba allá. Y esta mujer tenía una posesión tremenda, de tal manera que a veces se ponía a fregar y el demonio estaba en la fregadera y se inclinaba y se quedaba como desmayada, y tenía una posesión tremenda. Y se cambiaba muchas veces, tenía la voz, ella hablaba muy fina y sacaba una voz muy ronca. Me acuerdo una cierta vez que se quedó mi primo en la iglesia, que el pastor se marchó a Aranda de Duero, y nos decía siempre, cuando alguien se manifieste, siempre reprenderlo en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hacíamos. Esta mujer en Logroño, que vino al culto, se manifestó de una manera tremenda, de tal manera que le preguntemos y le dijimos, ¿cuántos demonios sois? Y sacó una voz tan fuerte que me asusté. Dice, es que somos tantos. Empecimos a orar y a reprender al demonio en el nombre de Jesús, y el demonio salió. ¿Y de qué manera, hermanos? Los gritos, cómo gritaba, cómo voceaba, como el demonio la tenía agarrada, pero en el nombre de Jesucristo fue liberada, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. En Aranda de Duero, que marchaban también a la remolacha, también se poseó esta misma mujer, y llamaron al pastor de la iglesia de Aranda, que entonces estaba el hermano Jesucín, y nada más que lo vio venir. Sí, ya sé que vienes a atormentarme. Pero el siervo de Dios oró por ella y reprendió al demonio, y fue liberada en el nombre de Jesús. Fue una posesión tremenda. Sí que había también otra hermana aquí en Logroño, que esta mujer se revolvía como una bicha, como una culebra. Y una cierta vez dijo un primo mío, ¿conoces a ese? Sí, ese es un hombre de Dios, por mí. Empecimos a orar por ella y reprender todos los demonios, porque tenía una posesión tremenda. Pero la palabra, hermanos, puede mucho. Amén. Y el pastor dijo, vamos a hacer una cosa. Cada día vais a ayunar 2. Estábamos 2 orando y ayunando, para que el Señor reprendería a todos los demonios de ese cuerpo. Y estuvimos así durante por lo menos un mes. Tenía una posesión tremenda. Salía corriendo, estábamos a buscarla, y gruñía. Gloria al Señor. Pero por la gracia y el poder de Dios, esta mujer, que tenía una posesión tremenda, fue liberada en el nombre de Jesús. Y hay muchas experiencias, pero bueno, yo creo que con estas 2 experiencias de demonios, pues ya basta. Unas posesiones tremendas. No ha habido muchas posesiones, pero gracias a Dios que fueron liberados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tío, ahora vámonos
al otro extremo de la balanza, porque estamos hablando de liberaciones, de demonios, de poseídos, pero ahora quiero hablar de milagros, tío. Cuéntenos alguna experiencia que haya tenido sobre sanidades, milagros que usted haya visto, que usted haya orado, que haya visto en aquel tiempo. Bueno, yo siendo candidato, yo me acuerdo que marchamos por los pueblos a comprar antigüedades, a comprar colchones, que era candidato, pues entonces los candidatos se probaban a los 2 años. Yo era un candidato y bueno, sí que me tocó ir por los pueblos y llamé a una puerta, a una casa, y bajó una mujer por la pared agarrada y abajo tenía como un carro con 3 patas donde se sujetaba, y ahí se sujetó. Y ya no le pregunté por la antigüedad, ni le pregunté por los colchones. Sí que le hablé de la palabra de Dios. Y le dije, ¿usted cree en la palabra de Dios? Y dijo, sí. Tengo un hijo que es fraile y tengo una hija que es monja. O sea, creía en la palabra de Dios. Pero yo le anuncié el Evangelio, ella se entregó a Dios. Digo, ¿usted cree que Dios la puede sanar? Ella me dijo que sí. La cogí de la mano, la saqué afuera. Digo, ande en el nombre de Jesús. Aquella mujer empezó a caminar. Digo, ande hasta aquella pared en el nombre de Jesús. Y empezó a caminar, a caminar, a caminar, de tal manera que la gente del pueblo, los hombres y las mujeres vinieron y se quedaron maravillados. Y le dije, vuelve ahora de nuevo a la casa y anda en el nombre de Jesús. Y aquella mujer empezó a caminar y a caminar, y fue un gran milagro de la parte de Dios. ¿Y por qué fue un gran milagro? No fue una emoción. Al cabo del tiempo marché y pregunté por aquella señora. Digo, ¿qué tal aquella señora que oré por ella? ¿Qué dices? Se va a la farmacia andando, se va a todos los sitios andando, y fue un milagro real y verdadero para la gloria del Señor. Amén. Sí que también en Rentería había una mujer que estaba, pues que no podía hacer nada de la columna, no podía fregar, no podía lavar. Esta mujer era húngara. Lloré para ella en el nombre de Jesucristo y el Señor la visitó. Y al otro día ya empezaba a hacer las cosas de casa y ella me dijo, sí, ya hago todas las cosas. Ya Dios me ha sanado. Amén. Y fue un gran milagro en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Y hablando de muchos milagros, pues he visto muchos milagros por la gloria y la gracia del Señor. Estos son estos milagros y lo que Dios hace a través, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que por sus llagas somos curados. En el nombre de Jesús. Y tenemos que tener fe para que Dios obre por medio de milagros y sanidades en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vemos lo que el Señor ha hecho a través de estos grandes hombres, porque se tiene que cumplir, hermanos, la palabra. La palabra dice, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos y serán los enfermos sanados. Es decir, que hay unas señales donde la palabra de Dios, aquellos que le creen, pues el Señor envía por su palabra. Isaías, cuando escucha la conversación tan extraordinaria de Dios, dice, ¿quién irá por nosotros? Y se dice, heme aquí. Dios tiene todavía mucho trabajo. Falta a siervos, a creyentes, a jóvenes, a ancianos, que digan, heme aquí, Señor. Entonces, quiera Dios, que a mí el primero, juntamente a los que me estáis escuchando, que el Señor provoque en nuestro corazón deseo y pasión para poder ver la mano de Dios de una manera especial. Bueno, pues de la misma manera que con todos estos testimonios hemos sido edificados, deseamos
que compartas un breve consejo, un breve sentir de la palabra para la generación entrante, porque nunca olvidemos, hermanos, que detrás de Moisés hubo Josué, Así. que detrás de Pablo hubo un Timoteo y detrás de Elías hubo un Eliseo, y fueron porque estos hombres, como Moisés, como Elías, como Pablo, enseñaron a las siguientes generaciones, porque una generación preparada prepara a otra generación. Así que te pedimos en esta hora, Padre, que utilice la palabra. Antes de nada, tío. Adelante, Jesús. Sí, perdona que te corte, Benjamín. Me gustaría preguntarte, que va en relación a lo que vamos a hacer ahora, ¿cómo ve usted el Evangelio de hoy en día? Muy bien. Y que nos diera algún consejo ya, que lo tiene preparado para la nueva generación. Bueno, el Evangelio hoy en día lo veo, pues, que la Iglesia ha crecido en conocimiento y los predicadores, pues, tienen un crecimiento espiritualmente, pues, muy bueno y muy necesario. Sí que a lo primero, pues, no teníamos esa sabiduría como la que tienen los jóvenes, los predicadores y la mayoría de jóvenes, porque gracias a Dios hay hombres que le están dando estudios y crecen con un conocimiento de la palabra de Dios, y como he dicho, que es necesario tener conocimiento de la palabra del Señor y tener sabiduría. Y veo, pues, una generación muy buena en este sentido. Sí que falta un poquito pasión, como la que teníamos nosotros al principio, en el tiempo de nuestro ministerio, esas ganas de anunciar la palabra, esas ganas de salvar las almas. Yo sí que pediría a los jóvenes, con todo mi amor y con todo mi cariño, Amén. que lo mismo que estudian la Biblia y que es necesario, porque hoy es necesario, pues, que tengan conocimiento de la palabra de Dios, que tengan doctrina, pero también es bueno que se vivan una vida consagrada a los pies del Nazareno. Amén. Creo que con una vida consagrada y con lectura son dos armas poderosas y necesarias. Así que yo veo esta generación o estos hermanos y hermanas de este tiempo, pues, que me maravillo de verdad cuando veo cómo predican, cómo hablan, de qué manera exponen la palabra, de qué manera enseñan la palabra. Me quedo maravillado y es necesario. Pero como he dicho, hace falta también rodilla en tierra, ayunar, orar, buscar a Dios, Así es. para que todo venga acompañado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y el consejo de la palabra, Padre, para la generación entrante, pues sería muy necesario que compartiría la palabra, Nos gustaría saberlo. unos textos de la palabra si tienes en tu corazón. Bueno, el Señor me ha puesto un texto de la palabra del Señor. Pues que dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 15, creo que son 15:58. Hermanos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Creo que la palabra es estar firmes. Es muy importante estar firmes. La persona que está firme en Dios no tiene subidas ni bajadas. Siempre está estable en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Una vida con firmeza, y pido para esta generación, para estos nuevos cristianos, que tengan firmeza en todo y por todo. Amén. Que cuando venga la prueba no se vengan abajo, sino que sean valientes y que saquen fuerza de la debilidad, para que sean fuertes en el nombre de Jesús. Llega una firmeza consolera en el nombre de Jesús. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de Santiago: estar firmes. ¿Por qué hay que estar firmes? Porque la venida del Señor se acerca. Amén. Gloria al Señor. Amén. Es decir, que el Señor ya está a las puertas. El Señor viene
y pido a Dios que a todos mis hermanos de este tiempo y a mis hermanas vivan una vida firmes y estables, porque la venida del Señor se acerca. El rapto de la iglesia se acerca y tenemos que estar firmes para un día estar en estas moradas eternas en el nombre de Jesús. Que ese es nuestro futuro y este es nuestro pensar, de estar un día en los reinos de los cielos. Y dice la palabra del Señor, está firme y creciendo en la obra de Dios siempre. Amén. Es decir, que tenemos que crecer continuamente, que no tenemos que hacer la del cangrejo que va para atrás, no, no. Cada paso que demos lo demos firmes y creciendo en la bendita palabra de Dios, sabiendo que el desarrollo de la palabra de Dios nos conviene que esté en nuestros corazones para tener un crecimiento con solera en el nombre de Jesús. Amén. Hasta llegar, como dice la Biblia, a un varón perfecto. Tenemos que crecer. Gloria al Señor. A veces parece ser que nos quedamos como un poquito parados, pero nuestro deber no es quedarnos parados, sino es seguir adelante con fuerza, con poder, con unción, sabiendo que el crecimiento lo da Dios, pero tenemos que someternos a la bendita palabra de Dios en el nombre de Jesús, creciendo en la obra de Dios. Sí que pido para esta generación que crezcan y cada día más. Si tienen, ¿qué voy a decir? Un 10, pues si pueden tener un 20, pues mucho mejor. Gloria al Señor. Que se sepan la palabra de Dios de Génesis hasta el Apocalipsis. Que si les hacen alguna pregunta, sepan contestar. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Creciendo en la obra del Señor siempre. Esa palabra siempre no quiere decir hoy sí y mañana no. Es siempre crecer en la obra de Dios en el nombre del Señor. Y dice más, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Por lo tanto, no hay mejor cosa que trabajar para Dios, que vivir para Dios, que dar nuestras vidas para Dios. Yo ya tengo 72 años y voy para 73 años. Llevo unos 49 años en el Evangelio. Prácticamente llevo ya 48 años predicando la palabra de Dios, pastoreando, salvando almas, y pido para la nueva generación pues que crezcan de esa manera. Y no solamente mi persona, sino muchos hermanos, siervos de Dios, que han estado ahí al frente. Y me he gozado mucho, ¿verdad?, de estos hombres que han estado siempre al frente, en el nombre de Jesús. Pero sí que espero, por la fe, que esta nueva generación vayan creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Que al final, como he dicho, tendremos la recompensa de la vida eterna. Este consejo os doy con mucho cariño y con mucho amor, que crezcáis en la bendita palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra, pero también sometidos a los pastores, a los responsables, porque esto es de Dios también. Someteros a vuestros pastores, porque esto es agradable a Dios. De esta manera, creo que hasta aquí, bendiciones para todos y que Dios os bendiga. Un abrazo, y para mí esto ha sido un placer, un honor, y lo he hecho con mucho orgullo y con mucho amor, sabiendo que lo que hago, lo hago para la gloria del Señor. Amén. Y para la edificación de la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga a todos. No podemos cerrar esta entrevista, todo este consejo que hemos recibido de parte de Dios, sino antes decir, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que le dijo: por tanto, te ruego, te informo, te exhorto a que avives el fuego del don por la imposición de mis manos. Claro está que en el Señor no existen las varitas mágicas,
pero sí los momentos de fe. Así que, de la misma manera que como Pablo oró por Timoteo, que es la siguiente generación, voy a pedir en esta hora, Padre, que ores por mí y por el Jesús, ya que somos pues los representantes de todos los que estáis ahí, toda la juventud que nos estáis viendo, tanto los ministerios como los que no sois. Hoy hago vocal de todos los que estáis ahí. Vamos a unirnos en oración y, como dijo Habacuc, que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Vamos a hacer juntos esta oración. Y pon tus manos, Padre, y haz una oración por la juventud. Bueno, para mí es un honor orar por estos jóvenes en el nombre de Jesús. Es un privilegio. Padre mío, soberano Dios de Israel, muchas gracias, Señor, por esta entrevista. Gracias por esta bendición. Padre, mira a mi hermano Jesús y mi hijo Benjamín. Oro por ellos, Padre, juntamente todos los jóvenes, para que tú los bendigas, para que tú los llenes de gloria, para que tu gracia sobreabunde en ellos de una manera especial. Utilízales con gloria y poder, Dios mío. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Te ruego que les ayudes cada día a que se sometan, Dios mío, a tu propósito y a tu voluntad, Dios mío. A que se metan en sus cámaras secretas, te busquen a ti en espíritu y en verdad. Dales conocimiento, ganas, para que lean tu santa palabra. Te ruego, Padre, que tu bendición no les falte, juntamente sus compañeras y sus hijos. Bendícelos y llénalos de gloria, juntamente a todos los jóvenes y a toda tu iglesia universal. En el nombre del Padre, del Hijo y con la gracia y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Pues hasta aquí, hermanos míos. Por mi parte ha sido un regalo del Señor. Una oración contestada que llevábamos tiempo pidiendo. Así que damos concluido a esta entrevista de este gran hombre de Dios, su biografía, sus experiencias y su ministerio. Que el Señor os bendiga, hermano mío. Si queréis más vídeos como estos, no os olvidéis de darle me gusta y suscribiros al canal. Que Dios os bendiga a todos. Bendiciones.